que hubo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar esta presentación del libro Ana contra Gürtel. Y en primer lugar agradecer a Ana Garrido, que está aquí presente, que es la protagonista del libro. El autor Javier Bardón no ha podido asistir, ahora ya explicará un poco los motivos. Y bueno, yo desde la Asociación Comune, pues agradecer a Ana que haya querido contar con nosotros para presentar el libro, que es un poco contando su historia en la lucha contra la corrupción. Y hoy estamos aquí, pues bueno, pues presentar, es una novela basada en hechos reales, que narra la historia de Ana, la primera denunciante de la trama Gürtel. Sabéis que Gürtel en alemán es Correa, por uno de los implicados, que era Francisco Correa, y que Ana fue testigo de cómo el dinero entraba a puertas en Boadilla del Monte, fruto de la especulación inmobiliaria, y de cómo poco a poco la gente se iba enredando en las pegajosas redes de la corrupción, ¿no? En vez de dejarse arrastrar o mirar para otro lado, ella decidió denunciarlo. Ella, como Pandora, abrió la caja o la tapa del vaso y esparció su contenido, como diría Hesiodo, ¿no? La caja de Pandora. Bueno, la corrupción es un mal endémico, según la Real Academia de la Lengua Española. Dice, las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la realización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico de otra índole de sus gestores. Hay por ahí una asociación que lucha contra la corrupción que dice que si la corrupción fuera un sector empresarial, sería el tercer mayor del mundo, con un valor de 3 billones de dólares y el 5% del Producto Interior Bruto global, ¿no? Lo dice un grupo anticorrupción australiano, lo decía esto, ¿no? El juez Garzón, que fue el primer instructor del caso Gürtel, en un libro que escribió que se llama El fango, 40 años de corrupción en España, hace un repaso por los casos de corrupción en España, dice, mientras tanto, la sociedad civil, y se refiere a la sociedad civil a nosotros y a la asociación como nuestra que está integrada en la sociedad civil, mientras tanto la sociedad civil se ha movido entre el desconocimiento, el engaño, el desinterés, el consentimiento o la más absoluta indiferencia. En España nunca ha dado miedo ser corrupto. En realidad, como se le daba por existente, la corrupción no ha sido algo que haya preocupado excesivamente a la ciudadanía. Esta indiferencia ha conseguido que las raíces de la misma se hayan vuelto profundas y sólidas, sosteniendo todo un entramado de intereses muy difícil de destruir. Salvo honrosas excepciones, muy pocos han tenido verdadera voluntad de denuncia, y esto ha sido así porque privadamente siempre se ha mantenido una doble moral que critica lo que hacen otros y consciente y defiende lo que nos favorece. Bueno, pues Ana Garrido es una honrosa excepción que con valentía puso en riesgo su bienestar, tanto físico, económico, de salud, y que denunció la trama corrupta de la Gürtel. Yo no me voy a extender más, agradecerle nuevamente que esté aquí, que presente el libro y que dé testimonio de todo lo que el libro cuenta con detalle, todo lo que
ha pasado y pasando, ¿no? Como dice ella. Y nada, y gracias por vuestra presencia y luego, si acaso, abrimos un turno de preguntas una vez que ella termine, por si alguien quiere plantear alguna duda, alguna sugerencia o alguna pregunta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a los comunes y muchas gracias a los conileños y conileñas que habéis venido esta tarde. Bueno, pues a escuchar una historia que a veces conocemos por los titulares de las noticias, en prensa o en medios de comunicación, pero para mí, más allá de eso, hay una parte humana. En este caso, puede ser la vida de cualquier persona. Yo me considero una persona muy normal, lo que pasa que esto es como cuando tú tomas una decisión, las consecuencias que te van a venir o te vienen encima, tú nunca sabes medir hasta dónde van a llegar o cuánto tiempo van a durar en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, por presentarme un poco antes de hablar del libro, porque tampoco quiero hacer mucho spoiler del libro, pero bueno, algunas cosas, incluso a lo mejor voy a intentar contaros alguna cosa que no venga en el libro, que hemos tenido que tener mucho cuidado y hemos tenido que novelarlo. Es una novela, la verdad es que muy entretenida. Y bueno, excusar por favor a Javier Bardón, al autor del libro, porque está al mismo tiempo presentando en otro sitio y es que no damos abasto. Hay veces que venimos los dos y otras veces va uno a un sitio y bueno, como el día 15 tenemos en Sevilla también presentación, pues bueno, le ha resultado imposible. Vamos a ver, ¿quiénes han agarrido? Es que me hace mucha gracia hablar de mí como personaje, ¿no? Pero bueno, yo os voy a hablar de mí y luego de lo que os decía del libro. Yo estaba como personal laboral fijo, con 2 oposiciones a mis espaldas durante 20 años, y era técnico y directora de un departamento muy normal, porque yo vengo del mundo de la educación, era del departamento de juventud e infancia. Y digo muy normal porque parece que solo hay expolio en urbanismo o en personal o en obras y servicios, ¿no? Parece que la obra civil propicia más, pero en este caso, y bueno, yo os hablo por lo que a mí me tocó vivir y me sigue tocando vivir porque esto no ha terminado, o sea, conmigo no han terminado. Aunque ya no reciba amenazas de muerte, pero bueno, es otro tipo de acoso. Entonces, bueno, pues lo que ocurrió es que yo venía desempeñando mi trabajo de manera normal, siempre había tenido jefes con los que no había tenido problemas, dependía directamente del concejal de turno. En Boadilla del Monte siempre ha gobernado el Partido Popular, pero bueno, yo he trabajado para la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y el Ayuntamiento de Madrid siendo del PSOE. O sea, quiero decir, nunca he estado metida en política y bueno, y he recibido ofertas, pero yo me siento más cómoda desde el activismo, siempre me ha pasado eso, y desde el compromiso social. De hecho, mi trabajo, yo estaba enamorada de mi trabajo porque yo sí me creo el tema de la vocación de servicio, ¿no? Como empleado público, que creo que algunos políticos también, pero que a veces nos cuesta mucho encontrarlos, ¿no? Porque vemos en las noticias, bueno, eso es como para abrir un debate al margen. Antes hablabas de la corrupción, Antonio decía, bueno, y yo opino igual, que la corrupción es algo endémico ya, o sea, desde mi punto de vista, o sea, después de todo lo que he visto y he vivido, que según me dijo una vez un
un policía de asuntos internos me dijo: Ana, es que tú has llegado a conocer lo que conocemos un 6% de la población española de cómo funcionan los poderes fácticos en España, que realmente es verdad que a mí llegó un momento que no quería saber más, porque yo me metí en una cosa que pensaba que solo era un tema a nivel municipal y empiezas a descubrir todo el entramado que hay detrás, pero ya no solo con respecto a la Gürtel, ¿no?, sino con respecto a los medios de comunicación, de qué manera nos dan esas, o sea, incluso los medios de comunicación que nosotros consideramos más progresistas o que están menos vetados, yo creo que nos sueltan las pildoritas súper medidas para que nosotros conozcamos lo que los de arriba quieren que conozcamos, ¿no? Y de hecho, no recuerdo si viene en el libro, pero creo que no, yo alguna vez lo he contado. A mí me hicieron una entrevista a Gonzo para el intermedio, y en Évole, cada vez que me llamaba un redactor, que me censuraban la entrevista, ¿no? Entonces, y sé positivamente que no era por los periodistas de turno, ¿no? Sino que las órdenes venían de arriba. Y de hecho recuerdo concretamente en el intermedio es que como no daba crédito, porque además me habían hecho, yo si no recuerdo mal, ahora no veo la tele apenas, el intermedio se emitía de lunes a jueves, los viernes no había programa, me parece, ahora no lo sé, y sigue igual, ¿no? Y entonces me llamaron un jueves al mediodía corriendo para sacar el programa por la tarde, y Gonzo me hacía unas preguntas que yo le decía: tú sabrás, yo te voy a contestar lo que yo sé, y quiero decir que lo que yo sé es porque lo tengo comprobado. Yo siempre intento diferenciar lo que es mi opinión de lo que sé porque lo he vivido, no porque me lo hayan contado, ¿no? Y en este caso, bueno, pues concretamente cuando me llamaron para decirme que no se iba a emitir, y entonces pregunté que por qué, y me dijeron que porque no era un tema de actualidad. Y yo dije: la corrupción política no es un tema de actualidad. Os tengo que decir que me hicieron algunas preguntas sobre Aznar. Preguntas que me hicieron también y sobre exministros de la época de Aznar y de algunas pruebas que yo tenía, pero alguien debía, en este caso hablo de Aznar, insisto, que yo no soy pro PP, ni pro PSOE, ni pro nada. Yo lo que he visto es que hay una red de corrupción a nivel sistémico impresionante, y los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Y de hecho, cuando me dieron esta respuesta, hablé con el director del programa y le dije: pero ¿por qué no lo vais a emitir? Y me dijo: porque queremos cubrirte las espaldas, que no te denuncien, tal cual. Digo: no, que yo lo que estoy diciendo, tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Y me dice: bueno, pues vente el lunes con la misma ropa que te hemos hecho la entrevista, ¿no?, y lo emitimos. A mí no me llamó nadie el lunes, pero yo dije: a ver si consigo que me lo pongan incluso por escrito. Cosa rara, pero entonces hablé con la subdirectora, le mandé un email y le dije: mira, quedamos en esto, entonces no. Y lo tengo por escrito. Me dijeron que no se iba a emitir, que no me molestara en ir al estudio. Esto me parece que no viene en el libro, pero quiero decir con esto que mi experiencia con los medios de comunicación, porque en aquella época, hubo una época que yo tuve que salir mucho en televisión, no porque tuviera ganas, sino para preservar mi integridad física. Y he visto cada cosa dentro de los programas que, luego si queréis os cuento. Entonces, lo que ocurrió en mi caso, resumiendo, porque son 15 años de resumen, es que yo me negaba, casi todos los técnicos del ayuntamiento estábamos sometidos a presiones
para hacer adjudicaciones ilegales a dedo, hacer pliegos de condiciones a dedo, y en mi caso yo me negaba. De hecho era algo que no me pasaba solo a mí, sino que nosotros hablábamos en los desayunos y tal, y los de urbanismo te decían, joder, pues me han mandado a una comida con todos los que se presentan a tal licitación y le tengo que dar más información a este porque quieren que sea este, ¿no? Vamos a poner Teconsa, por ejemplo, ¿no? O Ortiz, por ejemplo. Nombres que se me vienen a la cabeza en aquella época, o FCC, que estaban construyendo algo en Boadilla, o se les había adjudicado una cesión de suelo curiosamente a coste cero durante, pues a lo mejor 10 o 12 años, ¿no? Bueno, la cuestión es que una vez que empecé a negarme, empezaron a intentar comprarme. Comprarte no es solamente ponerte un maletín encima de la mesa, que es muy tentador, la verdad. Pero, y esto sale en el libro, me parece esta anécdota, me acuerdo que estaban inaugurando un edificio y bueno, pues estábamos los jefes de servicio de cada departamento y coincidía con que yo estaba haciendo obras en mi casa y pregunté, o sea, había unos gestores y no sé a quién le pregunté, que estaba a mi lado, le pregunté, oye, ¿y estos gestores, por curiosidad, de qué marca son, ¿no? Porque yo estaba buscando los típicos gestores de estos que dejan pasar la luz, pero que no se ve, ¿no? Y entonces ahí salió al quite una persona, un político, que me dijo, porque comenté que estaba de obras en mi casa. ¿Que estás de obras en tu casa? Digo, sí. Y dice, pues vamos en un momento y me enseñas a ver lo que estás haciendo, porque tenemos mucho material en la nave de obras que se va a desperdiciar porque no nos hace falta y a lo mejor pues tú te puedes ahorrar un buen dinero, ¿no? Esto en horario de trabajo. Para que os hagáis una idea, yo me di cuenta de que cada técnico teníamos asignado un político que era como el encargado de captarnos para entrar en esa rueda de corrupción. De diferentes maneras. Podía ser, por ejemplo, pues si estabas como interino, ofrecerte pasar de interino a estar fijo, darte una licencia de una obra que a lo mejor llevabas mucho tiempo pidiendo, pero no. Bueno, conclusión, que conmigo intentaron varias cosas, pero tampoco. Y entonces, a raíz de eso empieza el acoso laboral, la primera fase de acoso laboral. Mi alcalde por entonces era Arturo González Panero, alias el Albondiguilla, según Paco Correa, el jefe de la trama Gürtel, que a día de hoy, bueno, pues está en la cárcel condenado a 36 años de prisión. El otro día alguien en una entrevista me preguntó que cuántos dinero se había recuperado de la trama Gürtel a las arcas del Estado, ¿no? Y me dijeron que eran 1.000 millones de euros. Y lo cuento porque últimamente, como ha salido a la luz recientemente la última pieza del caso Gürtel, yo cuando los veo pienso, y todo lo que yo he tenido que vivir durante estos 15 años, ellos han estado en la calle la mitad, porque los he visto delante de mí, comiendo en restaurantes fenomenal. Yo, a medida que van pasando los años, iba perdiendo. O sea, porque es como de manual, ¿no? Y da igual, insisto, en qué lugar o a qué partido. Los denunciantes de corrupción, o sea, lo que hacen con nosotros es como somos personas molestas, que hacemos que el engranaje no funcione, porque en el engranaje intervienen políticos, funcionarios, empresarios y luego la red clientelar del municipio, porque a lo mejor a uno
está contratado porque es el hermano de no sé quién, o a otro le compran el agua que se bebe en los plenos porque es amigo de no sé cuántos. La red clientelar en los municipios, sobre todo en los pequeños, bueno, en los grandes también, pero en los pequeños a veces genera mucho miedo a levantar la corrupción, ¿no? Porque es que te puedes quedar sin que te adjudiquen y tú estás comiendo de eso, ¿no? Entonces, muchas veces digo que si yo he llegado hasta aquí, tengo muy claro que si yo tuviera hijos, no habría podido llegar hasta aquí. Porque no es lo mismo que todas las amenazas o todo lo que te ocurre o todo lo que pierdes vaya contra ti, que no es poco, pero no es lo mismo a que si de repente recibes una llamada, como conozco de otros denunciantes de corrupción, que te dicen, pues tu hija tal, fulanita, sale del colegio tal, a tal hora, tú verás si te compensa seguir denunciando, ¿no? Obviamente yo, si fuera madre, os lo digo, pues no. O sea, seguramente habría parado en seco, ¿no? Porque creo que es de lógica. De hecho, yo no tengo hijos, pero tengo padres y tengo un hermano y tengo sobrinos. Y en aquella época, o sea, yo tenía que intentar preservar la seguridad de ellos también, ¿no? Porque esta gente no tiene fin. O sea, daros cuenta que es una sensación como de... Bueno, una sensación, ¿no? Es que realmente... bueno, cuando yo empecé es que me estoy saltando tantas cosas para sintetizar. Pero bueno, os estoy contando muchas cosas que no vienen en el libro y es un poco análisis de la situación. Entonces, bueno, cuando llega un momento que como yo me niego, a mí me degradan laboralmente. Y me degradan laboralmente y además empiezo con el acoso, con unas humillaciones que, bueno, que no voy a contar ahora porque no me apetece. Hasta que ya no puedo más y caigo enferma con una depresión y no daba crédito, o sea, porque para mí lo más estable que tenía en aquella época era mi trabajo y además jamás hubiera imaginado que yo iba a perder ese trabajo, ¿no? Porque, no sé, creo que, bueno, según decían mis jefes anteriores, pues lo hacía bien y no sé, y aquello iba creciendo, pero me pasé como los primeros meses muy mal, o sea, llorando, que a día de hoy no puedo llorar, porque me he vuelto tan dura que ya no lloro prácticamente. Y es iba a decir una palabrota, no, es una faena porque a veces uno necesita llorar, ¿no? Pero yo me he tenido que envolver en un armazón en el que, o sea, que fuera impenetrable para no sufrir. De hecho, dejé de escuchar música para no sentir, porque era tan doloroso todo lo que me estaba pasando que era la única forma de enfrentarme a esto. Y esto empezó porque en esa época que estaba de baja por depresión, que fue durante un año, llegó un momento, como al tercer mes o así, yo dije, vamos a ver, yo sé que mi alcalde es un chorizo porque lo tenía claro, ¿no? Por todo lo que habíamos hablado, no solo por lo que me había pasado a mí, sino por lo que me habían comentado otros compañeros. Y digo, ¿y cómo demuestro yo que es un chorizo? Porque, o sea, demostrar una mordida es difícil, es como una infidelidad, ¿no? O lo pillas con el sobre así. Entonces, lo único que se me ocurrió fue intentar investigar que tenía un patrimonio infinitamente superior a los ingresos que percibía. Y estuve un año investigando esto. Claro, ¿qué ocurre? Que a mí me saltaban nombres de personas que yo no conocía, porque como no, o sea, porque ahora todo el mundo sabe quién es Bárcenas, pero
En aquel momento, pues si no estás metido en política, vamos, yo no sé a día de hoy ni quién es el tesorero de cada partido. Y uy, mira, el anfitrión principal con el móvil, que, bueno, que, ¿ves? Ahora me distraigo. Bueno, la cuestión es que al final hice un dossier y pedí ayuda a algunos compañeros que eran de mucha confianza y les dije que mi intención era llevarlo a la Fiscalía Anticorrupción. Y a medida que iba avanzando en el dossier, me puse en contacto con algunos periodistas de investigación que vi que estaban investigando lo mismo que yo en aquel momento, y ellos fueron los que me abrieron los ojos, ¿no? Y de hecho me dieron incluso una especie de, me acuerdo el director de investigación de la SER que me dio como una especie de dossier de cada una de las personas diciendo, pues mira, este es vicepresidente de Repsol, este es no sé qué. Y yo, pues claro, empecé a cruzar datos y yo decía, pero si aquí todos estos empresarios tienen la misma dirección fiscal y bueno, entonces cuando ya lo terminé, digo, bueno, a ver, porque con esto que es más gordo de lo que yo pensaba, que yo no sabía por aquel entonces, ni que ya estaba abierta una investigación por el juez de Baltasar Garzón, porque aunque de mí dicen que soy la primera denunciante, yo, en honor a la verdad, yo no fui la primera denunciante. Sin yo saberlo, José Luis Peñas, que era un político del Ayuntamiento de Majadahonda metido en la trama y por tanto un corrupto, había estado grabando durante 2 años. Particularmente muchas veces en las noticias cuando nos comparan a los dos, a mí me da mucha rabia. Además, aparte que lo conozco y he estado en su casa y he visto las fotos de quiénes eran los padrinos y madrinas de sus hijos y de su boda, y todos pertenecían a la trama, ¿no? Y entonces yo no me creo que una persona en su caso denunciara por principios. Lo siento, pero no me lo creo, porque si tú grabas con la intención esa, no te tiras 2 años. Yo creo que en 1 año ya tenía pruebas más que de sobra como para haber denunciado. Creo, y esto sí que es mi opinión, porque lo conozco a él y a su abogado, que él inicialmente lo hacía para cubrirse las espaldas, pero por algún motivo, a lo mejor no estaba recibiendo lo suficiente o lo que fuera, pues decidió llevarlo a la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, este señor fue condenado por delitos, que por cierto la corrupción no está tipificada como delito en el Código Español, en el Código Penal. Está tipificada, por ejemplo, la prevaricación, el cohecho, tráfico de influencias, pero la corrupción como tal no. Pero bueno, es curioso, pero al final llámalo como quieras, pero todos son conductas delictivas relacionadas con la corrupción. Y bueno, pues lo que hice fue pensar, bueno, no quiero entregar esto a la Fiscalía Anticorrupción porque mi idea era preservar mi anonimato, porque ahí sí que era consciente de que lo que tenía entre manos era muy gordo. Quizás no era consciente de que fuera una trama a nivel nacional tan gorda, pero o sea, a mí sí que me saltaban alcaldes de otros municipios y bueno, y de hecho es que luego acabaron todos en la cárcel. Incluida, por ejemplo, Ana Mato, aquella que se encontró el Jaguar en su garaje y no sabía que tenía un Jaguar su marido en el garaje, no sé, debe ser que las mujeres estamos todavía en la Edad Media, algunas, o no sé, a las que les interesa. Bueno, por no salirme del tema, que lo entregué a una asociación que me recomendaron que protegía a funcionarios que querían denunciar corrupción y preservaban mi anonimato. Entonces, no, esto no os voy a decir quién es, aunque ha salido en prensa, viene en el libro.
pero fue la primera, el presidente de esta asociación, que ya lo leeréis, fue el primero que me traicionó y me vendió. Y se lo contó a una persona con un cargo político bastante importante, y al día siguiente además me llamó una periodista del diario El Mundo. Yo cuando vi aquello, o sea, al día siguiente, yo me quería morir. O sea, porque yo dije, ya está. O sea, tanto trabajo para que al final esto caiga en manos de los corruptos, ¿no? Porque es lo que sucedió. Y entonces, bueno, cuando se me acabó la baja, como todavía estaba todo bajo secreto del sumario, pues decidí dejar el país, desaparecer, me pedí una excedencia y busqué trabajo pues de lo que fuera, ¿no? Pues desde jardinera, vendiendo pulseras o artesanía, bueno, lo que fuera. Y claro, yo estaba deseando que llegara el alcalde siguiente, porque venía con la consigna de limpiar todo lo que tuviera que ver con Gürtel. ¿Y en qué hora volví? Porque fue peor. Al principio todo muy bien, además yo volví, o sea, yo no me fui a Costa Rica de mochilera a pasar una experiencia inolvidable, o sea, yo me fui con una mano delante y otra detrás, y mi perra, una perrilla que tenía, y bueno, pues aprovechar que ya que estaba fuera, pues como es un país que tenía ganas de conocer, porque me encanta la naturaleza, dije, y mi inglés es como horroroso, ¿no? Lo siguiente, pues me voy a la zona tropical, ya puestos a esconderme. Y entonces, bueno, pues cuando volví empezó todo lo peor, que no me quiero extender demasiado, pero sí fue... lo que os decía es desgaste económico, porque te llueven un montón de pleitos que aunque no tengan recorrido, los tienes que pagar. O sea, a mí me puso una querella Pío García Escudero y yo nunca he hablado de Pío García Escudero. O, bueno, cosas que no tenían recorrido, de la misma manera que yo había cosas que no he llegado a denunciar porque ya no tenía más dinero. E incluso, de hecho, imaginaros, el último juicio que tuve, que es el último coletazo que he tenido, que esto no sale en el libro, pues denuncié a dos medios de comunicación, en este caso era No Que Diario y otro medio de comunicación, bueno, y una serie de personas, o sea, periodistas. Algunos se libraron, claro, yo iba con un abogado de turno de oficio especializado en divorcios y familia, y ellos iban con unos despachos de esos tiburones abogados súper mega agresivos que se las saben todas. Y de hecho me acuerdo que alguien escribió un artículo que me hizo mucha gracia porque decía la sentencia menguante de Ana Garrido, ¿no? Porque iban recurriendo y entonces cada vez iban, o sea, les iban quitando las condenas. Y hasta el punto de que ya habían pasado 2 años y hace relativamente poco, este poquito de sentencia que gané contra, o sea, por injurias y calumnias contra este medio de comunicación y contra otra persona que juega un papel muy interesante, el personaje, un infiltrado en mi vida, pues resulta que después, yo esto no lo he visto nunca en mi vida, es que de verdad que las cosas que nos pasan no son normales. Gané la sentencia y resulta que al solicitar que se ejecutara la sentencia, porque ya habían pasado 2 años y no se había ejecutado, pues me han condenado en costas. Y entonces el juez dice que yo ya he percibido, que ya se ha ejecutado la sentencia, que yo percibí un dinero en tal fecha, o sea, bueno, que en este caso a mí ya no me sorprende nada, ¿no? Pero dije, no sé si recurrirlo o no, porque total, yo ya soy insolvente, entonces, o sea, no voy a pasar luchando toda la vida contra ellos, que digan lo que quieran, si es que yo no, ya tienes que elegir lo que denuncias y lo que no. Y bueno, por terminar,
mi historia personal. Después de ser denunciante, pensé que lo que me había pasado era horrible y me llamaban muchas personas que me habían visto por televisión diciéndome que les pasaba lo mismo que a mí en otros municipios y yo pensé, bueno, deberíamos de ir a la Unión Europea. O sea, yo me convertí en una activista anticorrupción y conseguimos entre varios denunciantes de toda Europa que se aprobara una directiva para proteger a los denunciantes de corrupción, directiva que se transpuso en España con un poquito de retraso, por decirlo de alguna forma suave, y además, bueno, me reuní con todos los grupos parlamentarios para presentar enmiendas a esa ley, porque desde mi punto de vista esta ley es una mejora, porque antes no había ni ley de protección, pero tiene muchas carencias y todavía a día de hoy, desde mi punto de vista, el denunciante no está protegido. Y después de eso monté una consultoría ya a nivel profesional, un despacho de abogados, aunque yo no sea abogada, para defender a denunciantes de corrupción. Hasta que en enero de este año caí enferma y me empezaron a diagnosticar una serie de enfermedades autoinmunes y bueno, pues al final parece ser, y creo que es así, que es como si mi cuerpo ya se hubiera intoxicado de toda la porquería que he visto y ya no asimilo más, ¿no? Entonces me han dicho, me acuerdo cuando el médico me dijo, bueno, pues tiene usted que cambiar de trabajo y que bueno, que también tengo que deciros que un despacho de abogados que denuncia, o sea, que defiende a denunciantes de corrupción no es rentable. O sea, es mucho más rentable si defiendes a los corruptos, ¿no? Entre eso y cuando me dijeron, tienes que cambiar de trabajo, y yo dije, pues deme la receta, ¿no? Que yo tengo 60 años, a ver qué pildorita me tengo que tomar, porque tal y como están las cosas, si ya me pasaba que cuando llamaba para buscar trabajo, al día siguiente recibían una llamada de la empresa de turno para decir que no me contrataran, pues imaginaros ahora. Pero bueno, más o menos. Y de verdad, perdonadme si me he extendido mucho, pero es que la historia es demasiado larga. El final del libro acaba en Conil. De hecho, el final del libro se escribe en Conil. Concretamente, he visto por ahí a una persona que conozco que nos vio al escritor y a mí, donde quedábamos en Conil para terminar el libro, porque a mí realmente se me hacía ya muy cuesta arriba. Hemos estado 2 años y revivir todo esto, quedábamos todos los sábados y tal, pues bueno, pues era como decir, bueno, bastante tengo con mi vida real, que es un poco drama, como para encima llegar el fin de semana y volver a hablar del monotema, ¿no? Y bueno, pues más o menos ese es el resumen. Y yo espero que lo leáis, es muy entretenido, porque al hacerse tipo novela, mira que al principio yo no quería hacerle caso al autor, porque yo tenía muchas ganas de que salieran nombres que yo no había podido dar, pero me alegro por 2 razones. Una, primero, para evitar querellas que nos van a llover, sobre todo a él, incluso siendo ficcionado, porque hay nombres reales que salen, como por ejemplo sale el de Esperanza Aguirre o el de Arturo González Panero, que era mi alcalde, bueno. Y el resto pues son personajes de ficción. También hay momentos de ficción que a mí a lo mejor no me gustan porque no me siento representada con ese tipo de personalidad, pero bueno, es una novela, yo creo que escrita de manera muy fluida, o sea que se lee muy rápido, te engancha desde el principio, y en eso le tengo que dar, bueno, aquí hay una profesora de literatura que luego, si tienes la oportunidad de leerlo, pues podéis poner una crítica en Amazon, aunque no lo hayáis comprado en Amazon o donde sea,
crítica buena o mala o lo que sea, ¿no? Pero bueno, la cosa es que se vea. ¿Por qué he hecho este libro? Que me lo han preguntado muchas veces, como hoy no tengo nadie que me haga las preguntas, pues yo me las pregunto y yo me las contesto, ¿no? Creo que hay que dar a conocer un problema que la gente no conoce, la sociedad no conoce, porque no se habla de él. Se habla de la corrupción, pero no se habla de las vidas de las personas que denuncian corrupción a nivel de toda España. Y me da igual el partido político que sea o sindicato que sea. Le arruinan la vida a todo el mundo de la misma manera que me la han arruinado a mí. No todo el mundo puede aguantar la misma presión y desafortunadamente pienso que no interesa en este país erradicar la corrupción, porque de hecho la mayoría de los casos de corrupción que salen a la luz, hay un porcentaje muy alto, más alto que el de la Fiscalía Anticorrupción, que no digo que no haga bien su trabajo, que por supuesto que hace bien su trabajo, pero salen a raíz de personas, como fue mi caso, que pasaron por delante una serie de documentos o una situación y deciden denunciar. Claro, ¿qué ocurre? Que yo soy el mensaje antipedagógico para que nadie, o sea, para que cualquiera no denuncie, ¿no? Porque cuántas veces he oído, no, yo no voy a denunciar porque si no me va a pasar lo que le pasó a Ana Garrido o a fulanito, a Roberto Macías, que denunció en Sevilla y que es muy amigo mío, los cursos de formación de UGT, o al teniente Segura, a Luis Gonzalo Segura, que es el que denunció la corrupción en el ejército. Bueno, realmente nos conocemos todos, bueno, casi todos. También he sido presidenta de la asociación, bueno, fundé una asociación nacional de denunciantes de corrupción. ¿Cómo no me va a salir la corrupción por las orejas? Si es que ya no puedo más. Entonces ahora, pues obviamente necesito trabajar, pero como si soy, con todos mis respetos, como si me dedico a poner hamacas en la playa o a vender melones en una curva o a ser frutera, me da lo mismo. O sea, quiero oxigenar mi mente, que me ha servido mucho la meditación este año. Y bueno, pues no os entretengo más porque os veo ya unas caritas como diciendo, madre mía, qué tía más rollo. Y bueno, pues nada, yo no sé si alguien queréis preguntar alguna cosa o... Me alegro, porque pues no sé cómo hacemos, ¿pasamos este micro o...? No. Ah, bueno, pues muchas gracias. Primero los aplausos. No, a viva voz. No. Muchas gracias. Sí, yo era no sobre las personas que denuncian la corrupción, sino que qué opinión te merece el que las empresas, que son las que corrompen, no solo no aparecen en ninguna denuncia. ¿Qué opinión tienes? No aparecen en ningún sitio. Bueno, vamos a ver, depende de qué caso. Yo, por ejemplo, los casos de corrupción que conozco, que no son pocos, sí ha habido empresas. Lo que pasa es que aquí quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Pero, por ejemplo, Hispánica, Ortiz, o sea, hay una serie de empresas que sí que salen en la trama y hay empresarios condenados, otra cosa diferente es que, a ver, y yo no digo, pero de la misma manera que no se pilla todo el dinero, ni se pilla a todos los corruptos, ni se pilla a todos los empresarios, ni a todos los funcionarios, pero que han caído, por lo menos en la trama Gürtel y en otras que conozco, han caído bastantes empresarios. Ahora bien, esta gente no es tonta. O sea, pues ¿qué hacen? Con otra gente, pues abren otra empresa con otro nombre y se presentan a licitar. Porque a mí cuando dicen, no, vamos a prohibir que se presenten las empresas que han sido condenadas por algún delito de corrupción. Y yo pienso, ¿qué tontería más grande? Bueno, pues, ¿qué tontería más grande? No, sino que al día siguiente ya la tienes con otra empresa, que es lo que está ocurriendo, ¿no?
Pero en esto permítame que discrepe de tú. Pues permíteme que discrepe porque sí que hay empresarios condenados. No todos los que debería haber, igual que no todos los políticos que debería haber, pero sí hay empresarios condenados. Por ahí había. Nada que no se le da publicidad, ¿no? A eso. Bueno, no se le... Quizás sea- Claro, es que no se, eso es verdad. Yo creo que no se le da tanta publicidad porque la gente, en general, conocemos más los nombres de los políticos que los nombres de los empresarios, ¿no? A no ser que estés metido en un área concreta, pues yo qué sé. Mira, el otro día conocí a un chico de aquí de Conil que él no sabía que había participado o sea, que yo había participado en la elaboración de la ley anticorrupción de una empresa muy conocida, que no la voy a dar por respeto a él, una multinacional, y fíjate, me dijo, desde luego yo me he salvado por esta ley, si no llega a ser por esta ley, a mí me crujen. Digo, hombre, pues mira, me alegro que al menos haya servido para alguien, porque para otras personas no está sirviendo. Y yo, de hecho, hay personas a las que cuando veo los canales de denuncia, que son obligatorios, que luego si queréis os hablo de eso, para la mayoría de las empresas que tienen, bueno, sí, a partir de 50 empleados, tienen que tener un canal interno de denuncias y cualquier organismo público. Y si yo os contara las reuniones que he tenido cuando tenía mi empresa, que la sigo teniendo, con ayuntamientos y partidos políticos que también están obligados a tener el canal de denuncia, y yo a mí no me ha contratado nadie ni un canal. ¿Sabéis por qué? Porque yo no iba a dejar pasar ni media. O sea, yo no intereso. Las personas, o sea, no está de moda ser honrado. Está de moda y está premiado en este país ser corrupto, y cuanto más ladrón seas, mejor. Y entonces, claro, imaginaros, si yo soy responsable de un canal de denuncias que me ha pasado, de un ayuntamiento muy grande de la Comunidad de Madrid, y me dicen en la reunión, en este caso concreto, que no va a haber ninguna persona, o sea, que van a implementar el buzón, pero que no va a haber un responsable de leérselo. Y digo, entonces, ¿para qué? Pues nos levantamos y nos fuimos. O sea, yo, a ver, que sí, que lo podíamos haber hecho, ¿no? Pero para mí eso no tiene sentido. O sea, yo no he hecho de esto un negocio. Igual que no voy a nombrar otro partido, pero bueno, más o menos un partido bastante conocido, muy progresista, que me pidió que le implementara el canal interno de denuncias y precisamente, primero yo me leo el código ético, ¿no? Y en el código ético de la empresa o del organismo, pues una de las cosas que tienen que poner es que se va a preservar el anonimato, que es una de las cosas fundamentales que dice la ley 2/2023, que es la de protección a denunciantes. Y entonces me leo los estatutos de este partido y resulta que ponía que las denuncias tenían que ser con nombre y apellidos. Entonces le digo al gerente, que fue la persona que me llamó, le digo, mira, yo no me voy a presentar porque esto no me gusta. Y me dijo, ay, pero Ana, dice, estoy totalmente de acuerdo contigo. Dice, esto es que está hecho antes de que se hiciera la ley de protección a denunciantes, entonces vamos a tener una asamblea general y vamos a cambiar los estatutos, entonces yo te aviso cuando lo hagamos. Y que luego nunca me llamaron, pero bueno. Y fíjate tú qué curioso, porque si hubieran tenido un canal de denuncias, porque esa es otra de las cosas que las empresas y los ayuntamientos lo ven como una amenaza, pero es que salen a la luz escándalos porque no funcionan los canales de denuncia, y de repente apareció en este partido un escándalo de un señor
con gafitas, no voy a dar nombres, por un tema de acoso o algo así, ¿no? Vamos a ver. Entonces, si hubiera, o sea, imaginaros, porque a mí, si me hubieran contratado ese, pero digo a mí como a otras personas que somos fieles a lo que queremos, que yo no soy la Madre Teresa de Calcuta. O sea, que quiero decir que yo cuando no firmé era consciente de que yo también tenía una responsabilidad civil y penal, ¿eh? O sea, que no es que yo venga aquí a dar lecciones de moralidad a nadie, pero había mucha gente dentro de ese partido que lo sabía. Y a lo mejor si hubieran hecho esto, lo hubieran arreglado internamente, que es de lo que se trata, de limpiar desde dentro. No cuando ya se ha montado el escándalo y ya les han descubierto. O sea, que te descubran y que luego, como han hecho los de la Gürtel hace poco, todos pidiendo perdón y arrepentidos de los delitos que ya han prescrito, es que yo me parto y me mundo, vamos. O sea, y que bueno, que sí que han devuelto una parte y ya está. Perdón que me extienda. ¿Alguien quería preguntar por allí? Sí. Agustín. Esa situación que cuando oyes decir a esa señora que has nombrado, a la que se le salían A la de las ranas. la que salían ranas, Esperanza Aguirre, cuando dice yo fui la que descubrí la Gürtel. Pues mira, a mí realmente recuerdo esa escena perfectamente porque fue una frase sonada que hasta en el Congreso se partieron de la risa. Es que me acuerdo de esa frase. Y a ver, es que era tan ridículo, o sea, quiero decir que es que, ¿cómo te diría yo? Que todo el mundo sabía, y además yo lo puedo asegurar, y en el libro lo vais a entender, esta señora sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo dentro de su partido. Y en el libro entenderéis por qué lo sabía, porque ya estaba avisada. Entonces, no es que le salieran rana. Lo que pasa es que ahí había una especie de, ¿cómo diría yo?, de acuerdo. Parte del dinero iba para la financiación del partido. Entre medias luego estaban los mangantes de la trama, que parte se quedaban ellos. Entonces, yo recuerdo una frase que me dijo, o sea, que cuando estaba haciendo la investigación, que Bárcenas le dijo a un concejal de mi ayuntamiento, le dijo, oye, ¿dónde está el millón de Teconsa? O sea, la comisión de 1 millón de Teconsa, que tu alcalde no ha hecho llegar a donde tenía que llegar. Eso, o sea, claro, creo que esto sí se cuenta en el libro. Hay otras cosas que no puedo contar porque sí he visto documentación de faxes, de cuando se llevaban los faxes o emails de a qué empresas había que contratar, pero ya no tengo acceso a esa documentación porque se destruyó. Pero vamos, que cuando oigo a la señora Esperanza Aguirre, mira, yo había pedido un careo con ella en varias ocasiones. Sobre todo en esa época en la que iba mucho a televisión. Y mira tú por dónde hará 2 años o así, me llaman del programa el de Risto Mejide y Marta Flitsch, Todo es mentira. Yo a raíz de esto he conocido a muchos periodistas, ¿no? Marta Flitsch no es que sea íntima amiga mía, pero bueno, tenemos una relación cordial y además yo de hecho es que no entendía muy bien qué hacía en ese programa con Risto, pero a lo que voy es que me llaman precisamente para preguntarme mi opinión sobre un caso de corrupción que estaba ocurriendo en el Ayuntamiento de Mataró, que salía en ese momento en los medios de comunicación, bueno, muy parecido al mío, y mira tú por dónde. Como eso, yo no estaba en el plató. Hay entrevistas que te hacen, como le llaman ellos, un dúplex, ¿no? Que te ves la cara, pero no estás en el plató. Pero te ponen el pinganillo este que estás escuchando antes, como 1 minuto antes, y oigo que está Esperanza Aguirre en el programa. Yo dije, bueno, esta es la mía. O sea, y de verdad que me corté por respeto a Marta Flitsch. Pero de repente
estaba diciendo la señora Esperanza Aguirre, hablando de esta chica que había denunciado corrupción. Decía, hombre, pues la deberían de proteger, porque si, ¿cómo lo dijo? Es que me hizo mucha gracia. Porque si no hubiera corrupción en España, incluso podríamos acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Y entonces yo le dije, claro, ella tampoco esperaba que yo iba a entrar, ¿no? Y entonces le dije, pues tiene usted toda la razón, la verdad. Ahora, lo que no entiendo es por qué usted no me protegió a mí cuando yo estaba en el Ayuntamiento de Boadilla. Ella sabe perfectamente quién soy yo y yo sé, o sea, que nos hemos cruzado y hemos hablado incluso del tema de aquella manera. O sea, no hablar sino tirarnos pullas, ¿no? En una comisión de investigación y tal. Y me dijo, haciéndose la tonta, ¿no? Como ella es experta en poner esas caras de tal. Y dice, entonces, ¿qué hubiera? O sea, ¿tú qué me estás diciendo? ¿Que tú hubieras necesitado que te hubieran protegido? Digo, hombre, no solamente que me hubieran protegido, sino que encima no incitaran, porque yo pienso que ella era una de las hostigadoras para destruir mi reputación y mi vida, ¿no? Y dice, bueno, pero en este caso se ha hecho justicia porque el alcalde está en la cárcel. Y yo dije, bueno, que nos estamos yendo de tema, o sea, pero me hizo gracia porque ella presume de que destapó la Gürtel. Ella lo único que hizo fue, en un ayuntamiento, frenar una adjudicación, pero porque a ella no le interesaba, nada más. Sí, Ramón. Sí, dos cosas. Primero, por supuesto, la Gürtel es el paradigma de la corrupción, podríamos decir, ¿no? Pero yo quería preguntarte dos cositas. Primero, hay un tipo de corrupción, si ya se conoces, hay un tipo de corrupción mucho más sutil, más pequeño, que se da en muchos ayuntamientos, que no sale porque incluso... se normaliza, ¿no? Se normaliza, y no hay corrupción en el sentido de que hay una contraprestación, sino de otro tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, la típica de la segmentación de contratos. Esa es un caso de corrupción que, bueno, como suelen ser, además para segmentar un contrato debe ser de un tamaño pequeñito, porque si no, ya no se puede... Eso es perdón, que... Entonces, si habría que hablar también de eso. Hombre, es que dentro de las formas de corrupción hay tantas formas de hacer adjudicaciones ilegales. En este caso, el fraccionamiento de contrato lo dice muy claro, ¿no? Que es, no sé ahora si ha cambiado, creo que las adjudicaciones son hasta 30.000 euros, si no recuerdo mal, que antes era menos. Y vamos, o sea, es que os podría poner, pero, o sea, tengo amigos que se dedican a la corrupción, por ejemplo, en sanidad, y en la Comunidad de Madrid, o sea, tienen contabilizados más de 100 contratos menores, ¿no? Para un mismo servicio. O sea, es como si, imaginaros que yo tengo que dotar una sala, como me ha pasado, porque a lo mejor tienes que amueblar una sala de un edificio y tienes que poner sillas y butacas, vamos a suponer, ¿no? Y entonces tú pides un presupuesto de sillas y otro de butacas. Y resulta que es el mismo proveedor. Pues ahí ya tienes un fraccionamiento de contrato. Además, en aquella zona, nosotros vivimos en Conil, pero provenimos de aquella zona. ¿Sí? Yo he ido de Manzanares. Sí. Y bueno, hemos sido concejales los dos. Sí, en Hoyo. En Hoyo. La contratación, la segmentación de contratación es muy habitual. Lo típico también. Pues entonces, ¿qué te voy a contar a ti? Yo tengo que asfaltar esta calle y la divido en dos trozos. O como se llama otro nombre, pues ya está, ¿no? Y luego otra pregunta que quería hacer es, supongo que corrupción en todas partes, pero es que aquella zona es muy especialita. Es muy especialita. Todas son porque se mueven muchas perras.
Bueno, sí, pero aquí también se mueve mucha No, pasta. no, sí, sí, O sí, sea, pero lo que pasa... a lo mejor porque la conozco más. También puede Claro, ser. es que eso es lo que me pasa a mí. Yo conozco, a mí porque me dicen, ¿y tú por qué no hablas de la corrupción del PSOE? Y digo, pues porque no la conozco tanto. O sea, porque lo que ha pasado por mis manos ha sido la de, pues esto es igual que los municipios. ¿Y por qué no hablas de la corrupción que hay en Tarragona? Digo, yo qué sé lo que pasa en Tarragona, ni que yo tuviera... Más luego, esa es otra, y perdona que te meta una cuña, pero no te imaginas la cantidad de gente que me dice, oye, sí que hay corrupción en tal sitio, ¿por qué no lo denuncias? Y yo digo, ¿y por qué no lo denuncias tú? Digo, es que esto, yo que voy a ser la mártir de España en esto. Perdona, que me estabas diciendo. No, y luego ya el otro tema, la otra pregunta era, si tienes noticias de otros funcionarios o laborales, o sea, empleados públicos, de otros ayuntamientos que hayan actuado como tú, denunciando, pero claro, a lo mejor en cosas más pequeñas y no sean tan famosos. Supongo que no será habitual, pero me imagino que habrá casos, ¿no? Uf, si yo te digo que hay, o sea, miles de denunciantes de corrupción en España. O sea, tú, quitando 3 personas que hay aquí en esta sala que considero amigas de Conil, el resto de mis amigos, todos son denunciantes de corrupción. Porque nos hemos ido buscando, cruzando, encontrando, porque somos una... Bueno, de hecho a mí me querían hacer un estudio en la Facultad de Sociología, porque no entendían mi comportamiento, ¿no? Y es verdad que hasta que no lo vives y no lo pasas, bueno, cada uno lo capea como puede o como sabe. Pero hay muchísimos más casos, pero muchísimos, ¿eh? O sea, lo que pasa que no salen a la luz, porque primero o se los cargan antes, o porque sí, pues porque no son tan mediáticos, pero que son, yo siempre lo digo, este libro es, o sea, yo lo he podido escribir porque mi caso fue mediático. Que también es verdad que al ser tan gordo tuvo más repercusión o más, porque era yo contra el sistema, ¿no? De hecho, la portada que eligieron emula un poco a la plaza de Tiananmen cuando a un señor con una bolsa se pone a parar la guerra ante unos tanques, ¿no? Pues yo me sentía un poco así. Pero que no os imagináis, y a mí es un tema que, ¿cómo no me voy a poner enferma si le están arruinando la vida a tantas personas? Y tantas personas que me piden ayuda y yo no les puedo ayudar. Es que no les puedo ayudar. Algunas veces sí, otras veces no. Pero es que acuden a mí cuando ya los han arruinado, ¿no? Y entonces, claro, si yo tengo que pagar a un abogado, o incluso durante muchos años yo me he tirado voluntariamente dando consejo a gente que estaba en la misma situación que yo, diciéndole, por lo menos no hagas esto, haz esto otro, pero haría falta, bueno, de hecho se va a crear, ya se ha creado a nivel estatal, porque así lo obliga la ley, esto no sale en el libro, pero bueno, porque ha sido muy reciente, la Agencia Estatal de Protección al Denunciante, porque en teoría tiene que haber agencias a nivel Comunidad de Madrid, agencia a nivel Comunidad Autónoma en todas las comunidades. No os voy a explicar cómo funcionan y el dineral que cobran estas agencias y lo que hacen, a excepción de la valenciana, cuando estaba su presidente era Joan Linares, en la época de Zaplana, que este hombre ha sufrido lo que no está escrito, y los funcionarios igual, pero bueno, ya se la han cargado. Y la agencia estatal esta, que se supone que tiene que haber con una plantilla de 40 personas para atender a todos los denunciantes que quieran hacerlo, pues conozco al director, que es Manuel Villoria, tiene una mesa con un ordenador y creo que le acaban de asignar 2 personas, 2 funcionarios, para que la ayuden.
porque no, o sea, quiero decir, no está presupuestado. Bueno, es que no voy a entrar. Hay ciertas cosas de verdad que es que, ¿para qué? Seguro que si fuera para otra cosa, ya estaría más que presupuestado, adjudicado y funcionando en 0, pero lo que interesa, pues a veces no es lo que nosotros queremos, ¿no? Voy a leer. De tu charla. ¿El qué, perdona? Al principio de tu charla, ¿no? Comentaste que tu trabajo, que lo habías ganado por 2 oposiciones y que sobre todo lo que más te llenaba era esa vocación de servicio público, ¿no? Que también la añorabas un poco en la clase política, pero que a ti te resultaba muy gratificante en tu trabajo que estabas haciendo de aquella, ¿no? Y yo lo que advierto es que a lo largo de toda tu peripecia, ¿no? Y de tu exilio en Costa Rica y todo, por el pequeño infierno o gran infierno que te han hecho pasar, de hecho has tocado la enfermedad y has sido consecuente contigo misma, porque lo que estás haciendo es servicio público. O sea, nos estás ayudando a todos nosotros a eliminar estás ayudando a la gente que quiere hacer lo que hiciste tú, a la gente que quiere denunciar. O sea, sigues en el servicio público. Por lo cual yo lo que quiero decirte es que creo que estás Me ha dicho el médico que no, ¿eh? Que el eres médico me una ha dicho mujer, que no siga, perdona. Claro, eres una mujer auténtica y estás muy bien encaminada, sabes lo que estás haciendo. Yo te doy mi enhorabuena, ¿no? Y luego también quería haceros una pregunta a vosotros dos y a toda la sala un poco, ¿no? A modo de reflexión, Porque ¿no? yo hubo un momento aquí que oí que la causa de la corrupción son las empresas. Bueno, yo creo que es algo más profundo, ¿no? Tengo la impresión. Tú diste la palabra sistémico, ¿no? Un problema sistémico. Incluso en un momento determinado has llegado a decir que crees que en España es la erradicación prácticamente imposible. No, imposible, te lo digo. Sí, lo cual me ha dolido oírlo, ¿no? Sí, mira, a mí me pasó una vez, porque, a ver, durante todo este recorrido, obviamente cuando tú luchas contra la corrupción es porque crees que puedes erradicarla. A lo mejor no al 100%, pero en gran medida, ¿no? Y yo cada vez que hay elecciones, como le pasa a muchos españoles, a mí quizás porque conozco casos, o sea, a ver cómo lo explico, conozco casos de corrupción de todos los partidos, ¿vale? Igual que conozco personas decentes en todos los partidos, o sea, dignas de mi admiración, independientemente de las siglas políticas, ¿no? Porque desempeñan una labor pública con vocación de servicio. Y entonces, pero a lo que voy es que a mí me cuesta mucho cuando tengo que ir a votar, porque quizás sé demasiado de lo que hay dentro, ¿no? De ese partido. Y siempre digo que mi día de reflexión no es el día antes, sino el de después, porque siempre me sorprende el resultado electoral, ¿no? Y me acuerdo una vez con un economista muy conocido, yo estaba tan abatida, o sea, como diciendo, con estos resultados no vamos a acabar con la corrupción en la vida. Y entonces, bueno, este señor, que ahora mismo no recuerdo el apellido, pero este es el que sacó a la luz el tema del gasoil en relación con el rey emérito y tal, ¿no? En Arabia Saudí, antes de que lo sacara todo el mundo. No me sale ahora el nombre. Entonces, yo hablé con él y le decía, pero como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Me dijo, nada. Y yo dije, ¿cómo que nada? Entonces ahí estaba todavía yo en plan de que sí. Y pienso, a día de hoy,
que erradicar la corrupción en España a día de hoy es imposible. Otra cosa diferente es que hay que pasar el relevo en todos los ámbitos del activismo, ¿no? Yo creo que cada persona tiene un grado de compromiso, un nivel de aguante, unas obligaciones o unas responsabilidades y un desgaste. Entonces, en este caso, a ver, por ejemplo, con el tema de la ley, yo pienso que el día que esa ley esté mejor hecha, se animará mucha más gente a denunciar corrupción. Luego vamos a ver qué pasa con la corrupción judicial, ¿no? Pero yo confío que en generaciones futuras, y quizás va a sonar un poco prepotente lo que voy a decir, ¿no? Pero yo me siento un poco como el día que me muera es como si hubiera aportado un granito de arena para el futuro, ¿no? Y pienso muchas veces en las mujeres que lucharon para que nosotras pudiéramos votar, ¿no? Seguramente que al principio pues no sería tan fácil, ¿no? Y yo pienso que la ley que hay ahora es insuficiente. Pero sé que, aunque yo lo dejé, cada vez hay más asociaciones anticorrupción, porque las conozco. Luego también dentro del mundo de las asociaciones anticorrupción, o de lo que sea, y las fundaciones, también son lobbies financiados por algunas organizaciones que yo me quedaría muerta, pero bueno. La que primero te traicionó, contaste hoy, fue una asociación que teóricamente protegía. Una fundación. La que primero te traicionó. Mira. Que a día de hoy, perdona que te interrumpa, ¿cuál es tu nombre? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. Antonio. Soy que a día de hoy... tocayo de tu vecino. Pues a día de hoy hay mucha gente que me critica y me dice, pero ¿cómo acudiste a aquella fundación si todo el mundo sabe lo que es? Digo, ¿lo sabéis ahora? Hace 15 años, ¿quién conocía? Porque vamos, yo te puedo asegurar que no tenía ni idea a quién recurrir. O era una pardilla, que a lo mejor, pero yo no sabía qué perfil. A día de hoy todo el mundo... Es un poco como lo de Bárcenas, ¿no? O sea, ahora todos sabemos quién es Bárcenas. Voy a procurar ir a donde quiero ir. Mira, a ver, la corrección, un poco lo que buscáis, el castigo a la corrupción, ¿no? Es un poco una consecuencia final que a lo mejor se busca por escarmiento, ¿no? Evitar que se produzca. Exacto. Pero yo sigo pensando que es algo más estructural, más sistémico, más profundo. Y voy a ir a la clásica, a una visión clásica. Yo soy pintor de oficio, entonces veo las cosas plásticamente. Yo cuando oigo la palabra corrupción, lo que veo son los gusanos comiéndose un cadáver. Así de claro. Y cuando habláis de corrupción, yo lo que veo es lo vi una vez de pequeño, una merluza que habían tirado en un vertedero y quedé pasmado allí 10 minutos mirando aquel espectáculo, porque es un espectáculo de una vida ferviente. O sea, es una cosa, la vida nace de la muerte directamente, es una cosa, es tremenda. Entonces yo sé de eso. Sé que la corrupción es un gusaneo. Total. Entonces digo yo, entonces os pregunto a todos, por favor, es una pregunta que os quiero hacer a todos los comunes. ¿El cadáver quién es? ¿El cuerpo social? ¿La democracia? ¿La libertad? ¿El amor? Yo solo te voy a poner un ejemplo porque me he acordado de algo muy simbólico cuando has dicho lo de los gusanos, ¿no? Al principio la portada que se iba a poner eran cómo se pudren, por ejemplo, una fruta, ¿no? Las naranjas, o por ejemplo, ¿no? Y se ponen unas en contacto con otras y se pudren las que están alrededor, ¿no? Y entonces iban a poner una naranja como impoluta y tal, pero no es real, porque al final se pudren todas, ¿no? Reconozco, o sea, yo pienso que sí, que la corrupción es algo
como contagioso o como... No contagioso, o sea, es como que la gente lo normaliza de tal manera que si hace fotocopias de un libro para llevárselo a su casa, ¿por qué yo no me voy a llevar los lapiceros para mi hija, ¿no? Y empezamos ya desde el tal. O sea, pero bueno, ya... Sí, entonces... Ahora, para mí hay dos... O sea, quiero decir, eso es cultural, o sea, o falta de cultura, ¿no? Pero para mí existe otro tipo de corrupción que no tiene nada que ver con este. Esto es como la picaresca del Lazarillo de Tormes, ¿no? Y la otra es perfectamente organizada como organización criminal. Y esa es la que se lleva el dinero de las arcas del Estado a los paraísos fiscales y es la que nos priva de cubrir los servicios públicos que necesitamos, ¿no? Perdona, y la pregunta era que quién es el responsable, si quieres tú querías Vamos a ver, yo... Eso, ¿quién es el cadáver? El cadáver. Vamos a ver, la corrupción, esta reflexión sobre la corrupción es interesante, ¿no? Yo pienso que el sistema es el corrupto. Y en el sistema vivimos todos los que estamos aquí y como personas dentro del sistema pues estamos sometidos a las contradicciones que nos plantea el sistema donde vivimos. Y hablamos de España, pero evidentemente corrupción hay en muchos países o en infinidad de países, ¿no? Y entonces el sistema hace que... ¿Qué pasa? Que hay una corrupción que es ilegal, pero hay leyes que son corruptas, porque crean injusticias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la corrupción tenemos que tener en cuenta eso, porque si hay una ley que ha aprobado un parlamento legítimamente, pero provoca injusticia, pues en cierta manera hay una corrupción. Si hay una ley que permita que la sanidad sea privada y los recursos públicos vayan a la sanidad privada, pues provoca... Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues minimizar en el sentido cualquier tipo de corrupción, tanto legal como ilegal, desde mi punto de vista, ¿no? Esto es complicado porque, claro, somos personas que estamos condicionados por las redes sociales, por las televisiones, por el modo de vida, por el consumismo, en fin, estamos en un sistema muy complejo. Y como en este sistema complejo, pues las contradicciones, yo no creo en el bien y el mal, en el sentido católico, cristiano en el que estamos sometidos. Yo creo que las personas funcionan dentro de un contexto y si ese contexto da pie a corrupción, pues esa persona tiende a la corrupción. Y después hay personas que no tienen esas tentaciones o son más proclives a no tenerlo. Y hay gente valiente que denuncia la corrupción, como el caso de Ana, y gente que la más pringada de Ana. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Correa, que él ha planteado... Antonio es pintor, tiene una exposición en Vejer magnífica. Si me encuentro por la calle contigo de Amargurte. Galleguiño, que vive aquí en nuestra tierra, en Avero, ahí en Vejer. Bueno, él lo que planteaba es que tú al escribir el libro, al explicar, estar aquí delante de un público, pues también está haciendo un servicio público. El servicio público no solo ser funcionario de una administración, hombre, sino... yo tampoco lo pongo tan negro de decir esto es endémico, no podemos salir. Bueno... Perdona, te voy a hacer una aportación solamente sí, claro, que tiene mucho que ver con una cosa que tú has dicho, que la corrupción está en las leyes. O sea, sí, hay veces, ¿no? Hay leyes que son injustas. Y yo ¿no? hace poco, como ya estoy al borde del colapso, porque a mí como me den una granada de mano, o sea, ya me voy a plantar en el Congreso de los Diputados y algo me va a pasar porque yo ya estoy llegando al borde de la saturación. El otro día ponía un ejemplo que en qué país vivimos, o sea, en qué cabeza cabe decírmelo, o sea, si esto es normal o es que soy yo. Que hay programas de reinserción laboral para delincuentes, que me parece perfecto, ¿eh? Y resulta que para los denunciantes de corrupción, que hay programas de reinserción laboral para delincuentes, que me parece perfecto, ¿eh? Y resulta que para los denunciantes de corrupción, que hay programas de reinserción laboral para delincuentes, que me parece perfecto, ¿eh? Y resulta que para los denunciantes de corrupción, que hay programas de reinserción laboral para delincuentes, que me parece perfecto, ¿eh? Y resulta que para los denunciantes de corrupción, que hay programas de reinserción laboral para delincuentes, que me parece perfecto, ¿eh? Y resulta que para los denunciantes de corrupción, que hay programas de reinserción laboral para delincuentes, que me parece perfecto, ¿eh? Y resulta que para los denunciantes de corrupción, que hay programas de reinserción laboral para delincuentes, que me parece perfecto, ¿eh? Y resulta que para los denunciantes de corrupción, que hay programas de reinserción laboral para delincuentes, que me parece perfecto, ¿eh? Y resulta que para los denunciantes de corrupción, que hay programas de reinserción laboral para delincuentes, que me parece perfecto, ¿eh? Y resulta que para los denunciantes de corrupción
que hemos hecho supuestamente algo honesto y un bien social, no hay programas de reinserción. Y es que se lo planteas a los políticos y te dicen que no. O sea, entonces, quiero decir, cuando tú dices que se puede erradicar la corrupción, hombre, hay cosas que se pueden erradicar. Y obviamente, si la gente no denuncia, no sale nada a la luz. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero fijaros, quien hace las leyes, o sea, ¿cómo las hacen? Y para mí ese es el mayor problema, ¿no? O sea, aparte ya de cómo sea cada uno, cómo te... Son los representantes. Que votamos. Hombre, claro. Allí quería preguntar. Sí. Y ya vamos terminando, ¿no? Sí. Dos cosas muy rápidas. La primera, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Por lo que has contado aquí, por lo que cuentas en el libro y os tenéis que leer el libro, que si no... Sí, ahora yo voy a leer un párrafo. por esa vida que estás viviendo tan agitada, ¿verdad? Y una segunda, a modo de pregunta. ¿Tú crees que esa generalización del comienzo de la trama Gürtel no tuvo nada que ver con una reunión que un presidente del gobierno llamado José María Aznar, y lo digo aquí porque luego fue poco menos que público, con una reunión en un restaurante una noche de otoño en Madrid, con un puñado muy exquisito de banqueros, donde decidieron los banqueros con sus dineros que iban a poner el dinero para hacer esa España grande que quería don José María Aznar, y don José María Aznar ponía, eso que tú acabas de decir, ponía su firma en una ley. Fue la famosa ley del suelo. Sin esa ley del suelo no se habría producido esa generalización de la corrupción en España. Esa generalización fue legal. Esa ley del suelo aprobaba actuaciones hasta en las macetas de las terrazas. Dio oportunidad al 100% del suelo de España para poder construir donde se quisiera, como se quisiera, con la anuencia de los señores que tenían los dineros. Antonio ha avanzado algo en términos sistémicos, ¿verdad? Pero es que esto fue así. Esto fue así. ¿Tú o yo? No, yo lo que iba a decir es lo que hemos sabido de Montoro, ¿no? Bueno, es que, No, perdona que es que me ha salido lo de por no Montoro llorar. de las leyes, ¿no? Que era un conseguidor para hacer leyes. Yo dije que había corrupción legal. Es que se hacen leyes que permiten el saqueo de las arcas públicas. Tal cual. Entonces, claro, el Oye, sistema sin, es... sin ir más lejos... Hombre, yo no quiero ir a la persona porque entonces empezamos con el bien y el mal. No, y pero- si es bueno, eres malo, No, y pero- cada persona vivimos en un contexto, Pero ¿no? estamos hablando de las leyes, que en Ya, eso ya. creo que coincidimos todos. O sea, Esperanza Aguirre se da la fuga de un... O sea, digo Esperanza Aguirre porque ha salido hoy... Se da la fuga por de la policía persiguiéndola por Madrid y pasa de ser un delito a una infracción leve. Pero vamos, que digo Esperanza Aguirre porque le tengo mucha manía y ya está. Pero, hombre, porque me ha hecho la vida imposible. Pero con respecto a lo que decías tú de Aznar y la ley del suelo. A ver, de Aznar solo os puedo decir, a ver cómo lo digo para que no, como esto se está grabando, para no tener consecuencias. Según la información que yo manejo, y puede ser que esté confundida, Aznar estaba al corriente de la trama Gürtel desde el año 2020, si no recuerdo mal. No, antes, perdón.
No, Aznar junto con Agag, su yerno. Según dicen algunas personas que me lo han contado y que trabajan en el CNI. Y luego, y ahora hablamos la de las pulseras. Y otra cosa que has dicho, que sí que sobre la ley del suelo, a ver, es que yo lo tengo súper claro. Aquí cuando llegó la burbuja inmobiliaria, pues bueno, Anchas Castilla, y ahí empezó el pelotazo urbanístico y a robar y a trincar con todos los planes generales de urbanismo. Pero es que, o sea, si os fijáis, bueno, se acabó la gallina de los huevos de oro con el urbanismo y después pasó la sanidad y se privatiza la sanidad y después la educación. O sea, quiero decir que es que pues cada vez, o sea, no hay que ser muy hábil para darse cuenta de que, bueno, pues que al final cada vez tenemos menos servicios públicos porque el dinero no está donde tiene que estar. Y no sé si, bueno, ya la última pregunta y nos vamos, ¿no? Sí, yo voy a leer un trocito de aquí, voy a leer un párrafo. Sí. Yo quería decir lo de Aznar, que estabais diciendo, que Sí. la foto de la boda de la hija estaban todos. Eso quiere decir que ellos se veían todos los días, que había confianza y que allí había algo, ¿no? Más claro. ¿Para qué te voy a decir lo mismo que has dicho tú? Voy a leer allí hay un... ¡Hombre! Una de mis amigas de Conil. Bueno, si ya por terminado, yo lo que quiero decir es que he escuchado a todos ustedes que, bueno, antes de nada, Ana para mí es una ídola. Yo tengo solo, cuando sube de Ana, yo tenía 20 y muchos, 30 y pocos, y me llamó mucha atención porque en mi generación de esto no se habla. Ustedes han dicho que es eso endogámico y que es sistémico. Esto es personal. La corrupción es algo personal. Uno tiene unos valores y los lleva allá donde vaya. Si yo trabajo en la sanidad pública y me llevo venda a mi casa porque no quiero comprar la farmacia, estoy contribuyendo. Si trabajo en un cole y me llevo los lápices, estoy haciéndolo. Y si hago otra serie de cosas que también puedo hacer y no lo hago como debo, también. Que luego hay gente que se lo llama mansalva porque hacen otro tipo de corrupción tal, vale. Pero que es para generaciones un poco más jóvenes que... Perdónenme ustedes. Es un mensaje bastante desesperanzador, porque lo que queremos es pensar que hay solución. Entonces, para mí Ana es un ejemplo, o sea, y para mí conocerla ha sido la leche, porque conoce a la persona, a la mujer, porque me considero feminista, a la mujer ejemplo de... He conocido a mujeres que todas las mujeres son interesantes y todas me merecen mis mayores respetos, porque estamos aquí gracias a ella y porque... para todas. Pero conocer a una en vivo, pues está muy guay, porque yo qué sé, todas las que están muertas, pues yo qué sé, pues tampoco me han aportado mucho, pero una que está viva y que encima la conozca, pues yo me siento súper afortunada. Así que muchas gracias, Ana, muchas gracias por haber hecho este libro, y es que este libro yo creo que a lo mejor lo tengan que meter, ¿qué te digo yo?, en el currículum escolar, porque así, en vez de estar hablando de influencers y tal, pues ponamos a hablar de influencers, que también tienen sus redes sociales, que yo no las sigo, por cierto, pero bueno, pero que nada, que muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Nada. Ella quería preguntar... Venga. Ana, si volvieras a hablar, ¿lo volverías a hacer? Me lo han preguntado antes, bueno, y me lo preguntan siempre, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, lo volvería a hacer, pero porque no sé ser de otra manera. Ahora sí que he aprendido mucho de mis errores y cambiaría de estrategia a la hora de hacerlo. O sea, sí que lo volvería a hacer. Porque soy, o sea, a ver, si lo pienso fríamente, digo, joder, que hayan pasado 15 años de mi vida que todavía esté como estoy, ¿no? Pues me pesa mucho. Pero también he tenido momentos en los que he dicho, aquí me planto, ¿no? Y no me he plantado, he seguido para adelante. Entonces, yo creo que eso va, o sea, si estás hecho de una pasta, y tiene mucho que ver con lo que ha dicho ella del tema de la educación en valores a nivel familiar, a nivel educativo. O sea, yo creo que cuando mi padre me dijo, y se lo conté lo que yo había hecho, me dijo, hija, ¿y por qué no miraste para otro lado? Y le dije yo, papá, pues haberme educado de otra manera, ¿no? Pues eso.
Perdón. El libro está arrasando. En Amazon estuvimos en el número 1 hace un par de semanas. Lo puedes conseguir. Aquí lo están vendiendo, porque como yo vivo en el Colorado, pues Ana Marila de la librería del Colorado me conoce y tiene libros allí. Y yo he traído libros aquí por si queréis comprar algún libro o... Vamos, que es muy fácil de encontrar. Y de hecho, que sepáis que estamos, no sé si lo he dicho, negociando serie. Voy a leer un trozo del libro y terminamos ya. El que quiera que compre el libro y ya se lo firma, ¿no? Sí, Claro. vamos, yo... Ya que no está el autor. Dice, en realidad todo se me fue de las manos. Al principio pensaba que perseguía a un ladrón y que cuando le pillaran y le metieran en la cárcel recuperaría mi puesto de trabajo. Pero la bola fue creciendo más y más y se hizo tan grande que acabó tumbando al gobierno. Siempre digo lo mismo. Intentando matar a una avispa, le di sin querer un golpe al avispero. Pues no este es un llega. poco el resumen. Espera. Y luego llegan todos los del PSOE y me dicen, ay Ana, de verdad, si no fuera por ti yo no tendría trabajo. Y yo pienso, oye, ¿y tú no tienes una empresita donde tú me puedas dar un trabajito a mí para que yo pueda volver a salir? Aquí todo mucho, o sea, quiero decir, la gente, y no lo digo por criticar, o sea, que yo estoy súper agradecida a todos los ciudadanos de a pie que me han ayudado. Oye, pero es que los políticos tienen lo suyo, o sea, que a veces no se dan cuenta. O sea, que tanto premio, tanta enhorabuena, tantas gracias y vamos, decirme a mí en mi cara, yo tengo trabajo porque cayó el gobierno de Rajoy y tengo trabajo gracias a ti y yo, bueno, era una reflexión que a veces la pienso, muchas veces. Bueno. Pues nada. Me firma a mí primero. Sí, ahí al final está Isabel, que es una amiga mía, vendiendo libros, los que queráis, y si queréis que os lo dedique, pues os lo dedico.